En las calles coloniales de una antigua ciudad mexicana se escuchaba un lamento desgarrador que helaba la sangre de los transeúntes. Era el llanto de la Llorona, una mujer fantasmal que vagaba por la noche en busca de sus hijos perdidos. Cuenta la leyenda que la Llorona era una bella mujer llamada María, que se enamoró de un hombre rico y poderoso. Juntos tuvieron 2 hijos, pero su amor no era correspondido por el padre, quien tenía otras mujeres. Un día el marido se fue a otro país a trabajar, estando lejos de su esposa y sus hijos tuvo otra mujer. Su esposa María lo esperaba pero él no regresaba, los años pasaban, pero su esposo no regresaba. Un día, se dio cuenta que su esposo no iba a volver porque se había casado con otra mujer. Al descubrir la infidelidad, María, enloqueció llena de dolor y rabia, se dirigió al río y en una poza ahogó a sus hijos. Cuando María volvió en sí, sintió una tristeza y un dolor profundo que le atormentaba el alma. Al darse cuenta que mató a sus propios hijos, enloqueció aún más y se tiró en el río. María se quitó la vida. Por la traición de su marido, la culpa y dolor que la atormentaba por haber matado a sus hijos. Desde entonces, su alma en pena vaga por la ciudad, buscando a sus hijos en vano. Su llanto resuena en la noche, un lamento que infunde terror en los corazones de quienes lo escuchan. Algunos dicen que la Llorona aparece como una figura espectral vestida de blanco, con el rostro cubierto por un velo y sus manos extendidas en busca de sus pequeños. Los lugareños cuentan historias de personas que la han visto o escuchado. Algunos dicen que si la ves, te atrapará y te llevará con ella al mundo de los muertos. Otros dicen que si escuchas su llanto, debes correr y esconderte, o de lo contrario te llevará a tus hijos. También se dice que si escuchas el llanto de la Llorona lejos es porque está cerca, pero si lo escuchas cerca es porque está lejos. La leyenda de la Llorona es una historia popular en México y en toda América Latina. Se ha transmitido de generación en generación, sirviendo como una advertencia sobre los peligros de la infidelidad, el desamor y la pérdida de los hijos. En cada pueblo o país, hay variaciones de la leyenda. En algunas versiones, la Llorona busca a su esposo infiel en lugar de a sus hijos. En otras versiones, la Llorona es una bruja o un demonio que busca almas para llevarlas al infierno. La forma en que aparece la Llorona también varía. Puede ser una mujer hermosa, una anciana decrépita o una figura fantasmal sin rostro. La leyenda de la Llorona es una historia con un profundo significado cultural. Representa el dolor de una madre que ha perdido a sus hijos, la ira de una mujer traicionada y la advertencia sobre las consecuencias de las malas decisiones. También es un reflejo de los miedos y las inseguridades de la sociedad. El temor a la muerte, a los fantasmas y a lo desconocido se ve reflejado en la figura de la Llorona. La leyenda de la Llorona sigue viva en la actualidad. Se cuenta en historias, se representa en obras de teatro y películas, y se ha convertido en un ícono de la cultura popular mexicana y Latinoamérica. Es un recordatorio de la fuerza del amor materno, del dolor de la pérdida y de los fantasmas que nos persiguen desde el pasado. En el corazón de un pueblo de Honduras, donde las calles empedradas susurran historias olvidadas y las sombras se alargan bajo la luz tenue de la luna, se encuentra una casona maldita, un caserón antiguo y abandonado que guarda en su interior secretos inconfesables y leyendas escalofriantes. Se dice que en la casona maldita habita el espíritu atormentado de la Llorona, una mujer que vaga por sus pasillos en busca de sus hijos perdidos. Su llanto desgarrador resuena en la noche, un lamento que hiela la sangre de aquellos que se atreven a acercarse al caserón. Una noche de tormenta, un grupo de jóvenes temerarios, desafiando las advertencias de los lugareños, decidió explorar la casona maldita. Atraídos por la morbosa curiosidad y el deseo de vivir una aventura extrema, se adentraron en la oscuridad del caserón, sin imaginar el terror que les esperaba. Al entrar en la casona maldita, una ola de frío les recorrió el cuerpo. El aire era pesado y opresivo, y el silencio solo era roto por el crujir de sus pisadas en el suelo polvoriento. A medida que avanzaban por los pasillos oscuros, una sensación de inquietud se apoderaba de ellos. De repente, uno de los jóvenes escuchó un llanto lejano, un lamento que parecía provenir de las profundidades del caserón. El miedo se apoderó de ellos, pero la curiosidad los impulsó a seguir adelante.
Llegaron a un salón grande y vacío, con las paredes manchadas de humedad y el techo lleno de telarañas. En el centro del salón, una figura blanca se movía de un lado a otro, su rostro oculto tras un velo. Los jóvenes, aterrorizados, intentaron huir, pero las puertas y ventanas estaban selladas. Estaban atrapados en la casona maldita con la fantasmal Llorona. El llanto se intensificaba cada vez más, y la figura blanca se acercaba a ellos. Uno de los jóvenes, presa del pánico, tropezó y cayó al suelo. La figura se abalanzó sobre él, extendiendo sus manos huesudas hacia su rostro. Los gritos de los jóvenes resonaron en la casona maldita, pero nadie los escuchó. Estaban solos, a merced de la Llorona. La figura blanca tomó al joven caído y lo arrastró hacia la oscuridad. Los otros jóvenes, horrorizados, intentaron escapar, pero la Llorona los persiguió por los pasillos del caserón. Uno a uno, los jóvenes fueron atrapados por la Llorona. Sus gritos se fueron apagando en la noche, dejando solo el silencio y el eco del llanto desgarrador. Al amanecer, la casona maldita quedó en silencio. Los jóvenes habían desaparecido, y solo sus familias y amigos sabían de su trágica aventura. La leyenda de la Llorona sigue viva en Tlaltenango. Se dice que su espíritu aún vaga por la casona maldita, buscando a sus hijos perdidos y atormentando a aquellos que se atreven a entrar en su dominio. Los jóvenes que se atrevieron a explorar la casona maldita nunca fueron encontrados. Sus almas quedaron atrapadas en el caserón, vagando por sus pasillos para siempre, perseguidos por la Llorona y su llanto desgarrador. La casona maldita sigue siendo un lugar de misterio y terror. Un recordatorio de que hay cosas en el mundo que no se pueden explicar y que no se deben desafiar. La historia de la Llorona, más allá de ser un relato de terror, es un espejo que refleja nuestras propias penas y la fragilidad de la vida. En su lamento desgarrador encontramos un eco de los dolores que todos llevamos en nuestro interior, las pérdidas irreparables y la búsqueda incesante de la paz. La Llorona nos recuerda que el amor, incluso en su forma más pura, puede convertirse en una fuerza destructiva cuando se ve envuelto por el dolor y la desesperación. Su historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de perdonar, de sanar nuestras heridas y de encontrar la paz interior. Al igual que la Llorona, todos tenemos la capacidad de liberarnos de nuestras cadenas y encontrar la redención. El camino no es fácil, pero con compasión, comprensión y la voluntad de seguir adelante, podemos encontrar la luz al final del túnel. La historia de la Llorona es un llamado a la reflexión, una invitación a mirar hacia adentro y a enfrentar nuestras propias sombras. Es un recordatorio de que la vida es un regalo precioso que debemos cuidar y aprovechar al máximo. No dejemos que el miedo y la tristeza nos controlen. Sigamos el ejemplo de la Llorona en su búsqueda incansable de paz, pero que su dolor nos sirva como una lección para encontrar la nuestra, no a través de la venganza o el sufrimiento, sino a través del amor, el perdón y la sanación interior.